Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. El ser humano tiene una dimensión espiritual que debe ser cultivada con esmero, y el psicólogo y escritor Javier Urra nos va a descubrir distintas claves para ayudarnos a crecer como personas. El padre Miguel Márquez nos muestra cómo cualquier realidad cotidiana puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios. Cayetana Jairi Johnson nos habla del papel que tienen Nicodemo y José de Arimatea en el Evangelio. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre cómo el Señor nos enseña a vivir la caridad con discreción evangélica. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Javier Urra es doctor en psicología. Durante 32 años ha trabajado como psicólogo para la Fiscalía y los tribunales de menores y fue el primer defensor del menor en España. Es conferenciante, profesor y autor de 80 libros, el último de ellos titulado La vida íntima, y nos acompaña esta noche para dialogar sobre algunas de estas ideas que reflejan sus libros. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, muchísimas gracias por entrevistarme, por permitirme acercarme a vuestros oyentes. Creo que lo esencial en la vida es dar las gracias. Gracias a los que nos antecedieron, gracias a los que nos acompañan y gracias a los que nos continuarán. Muchas gracias a ti, Javier, por acompañarnos. Cuando hablas de la vida íntima, ¿a qué te refieres? Bueno, en tu presentación ha sido muy claro. Yo lo primero que hice en mi vida es llevar a niños de educación especial, que entonces se llamaban deficientes, al campamento. Yo tenía 18 años, nadie quería llevar a niños con deficiencia a un campamento porque se podía quedar embarazadas o porque se podía romper un número. Bueno, hablé con doña Carmen Gallarre, que era la directora del Centro San Luis Gonzaga, que tiene una tortuga con alas. Las tortugas son lentas, con alas no. Y hablé con los padres y me dijeron que no. Pero hablé con Monseñor Echarren, que era navarro como yo, y le dije, Monseñor, ¿podría acompañarme y explicar a los... Y fuimos y lo conseguimos, porque yo soy muy persistente. Todo lo que busco, que creo que tenga razón de ser, le doy mucha continuidad. Ahí, aquel campamento fue una maravilla. A partir de ahí siempre han ido niños de todas las características a los campamentos y por eso estudié pedagogía, hice pedagogía terapéutica y estudié psicología. Y con otro compañero monté un centro de educación especial. Ahí es donde más he aprendido en mi vida. Llegaba a casa llena de mocos, la camisa, porque, bueno, pues son niños muy de contacto, pero que valoran mucho, agradecen mucho, enseñan mucho. No hace mucho, también, un gran amigo, ingeniero, me decía, ¿tú no crees, Javier, que se gasta mucho en niños con discapacidad y que a lo mejor tenemos que gastar más en jóvenes muy capaces, pues para mandarlos a Oxford, a Yale, a Georgetown? Y dije, pues posiblemente el mundo avanzase más rápido, quizás sí, pero sería menos humano. Es decir, las dificultades, el mundo no es justo. Hay niños que nacen, por ejemplo, cognitivamente capaces y sin embargo no se pueden mover porque tienen parálisis cerebral. Y la vida no es justa, hay niños que mueren en los hospitales, qué decir de otras realidades a 14 kilómetros de España. Ahí trabajé 8 años y luego gané las oposiciones del Ministerio de Justicia. Conseguí el puesto número 2. La número 1 fue una chica y ganó el Instituto de Medicina Legal aquí en Madrid y yo fui al centro de Cuenca. Trabajamos allí unos años, durísimo, la violencia extrema y, como muy bien has dicho, luego he trabajado, que ese es mi cargo, 32 años en la Fiscalía. Por lo tanto, he trabajado con las víctimas, he trabajado con los verdugos. Nunca he sido político, ni lo seré, aunque creo que hacen o deben de hacer una gran labor. Pero me llamaron Gallardón para ser el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Estuve 5 años, lo di todo, que dicen ahora los jóvenes, lo di todo, trabajando 20 horas. Tan es así que en uno de los prólogos de un libro escribí, llevo una vida de infarto, sé lo que me espera. Y a la semana, que esa noche estuve preparando una presentación de Su Majestad la Reina Doña Sofía como presidenta de UNICEF en Nueva York, pues ya tuve el primer infarto, luego he tenido otro, y llevo 6 stent en el corazón. Pero la vida es romper el corazón. Y en ese sentido, pues estoy muy agradecido a la vida. Aquellos años fueron preciosos, preciosos. He contado brevemente a los oyentes lo que es mi vida. Estoy casado desde hace 45 años, maravillosamente bien. 2 hijos, 4 nietos. Bueno, quiere decir que muy buenos amigos. Joder, la gente me lee, la gente me escucha, la gente me ve en la televisión. La gente cree que estoy todos los días en los medios de comunicación. No es verdad. Yo tengo 3 centros, un hospital de día con niñas con trastornos de alimentación, una clínica donde vienen chicos pues con temas muy complejos. Y luego tenemos un centro para 96 chavales que está lleno, que vienen de toda España. Y son chicos que o bien agreden a sus padres o que han intentado suicidarse
No digo que tienen ideas autoritarias, no, que han intentado suicidarse porque son obsesivo-compulsivos. Llevamos 13 años, han pasado 1.200, están 11 meses con nosotros. Yo tengo un equipo entre educadores, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, psiquiatras de 127 personas, repartidos en los 3 centros. En el centro no hay alcohol, no hay droga. Si hay analíticas, los chicos se levantan a las 8, luego hacen trabajo en grupo, luego clases. No hay teléfono, ¿eh? No hay teléfono para los chicos, pero tampoco hay para los profesionales. Me lo preguntó una vez la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me dijo, oye, Javier, ¿tú quitarías el teléfono en los colegios? Dije, pero sin duda. Yo en mi centro no hay teléfono y no pasa nada. Yo doy clases en Cardenal Cisneros, que pertenece a la Complutense. En mi clase nadie ahí tiene teléfono, no, ni yo. Claro, yo desconecto el teléfono y los alumnos también, porque hace falta centrarse y mostrar atención. Toda esta historia que he contado tiene una razón de ser, responder a tu pregunta. ¿Por qué un libro que se titule La vida íntima? Pues la respuesta es porque veo mucho sufrimiento en la sociedad. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos esta noche. ¿Se vive igual creyendo que hay más allá que creyendo que no lo hay? Yo tengo un criterio, y por eso el libro anterior que escribí también en Desclée es el ser humano es un ser espiritual. ¿Somos físicos? Sin duda. ¿Somos biológicos? También. ¿Somos sociales? Claro. ¿Somos culturales? Pero somos espirituales. Y el ser humano tiene que parar, tiene a veces que reflexionar, tiene que hablar con su conciencia. Fíjate lo que he dicho. Conciencia. Entre otras cosas, para tener sentimiento de culpabilidad. Mis compañeros psiquiatras y psicólogos a veces no están de acuerdo conmigo, pero se equivocan. La culpabilidad es esencial. Por eso yo he participado en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, porque creemos en la rehabilitación de los jóvenes. Pero también he incidido mucho en que haya penas privativas de por vida, porque hay gente que no somos capaces de cambiarles, que son muy psicópatas, que no tienen culpabilidad. Claro que es necesaria la culpabilidad, claro que es necesaria la conciencia, claro que hay gente que no somos corruptos ni lo seremos, por nada, para nada. No hay todo el dinero del mundo que pudiera comprarnos. Esto es importante, pero porque tenemos conciencia, porque se nos ha educado en valores y en virtudes. Por eso, este libro, La vida íntima, está escrito por un psicólogo forense, pero también por un psicólogo clínico que soy yo, para que la gente pare a pensar, para que no busque atajos en la droga, en la prostitución, para que entienda que lo importante no es el yo, es el tú. Y acabo. Esta primera pregunta, que ha dado una respuesta excesivamente larga, lo importante no es tu pregunta. Lo importante no es mi respuesta. Lo importante son los oyentes, a los que posiblemente nunca voy a conocer, pero son la razón de ser, los otros. Javier, cuando hablas de vida íntima, ¿es lo mismo que cuando hablamos de vida interior o hay diferencias entre una y otra? Bueno, es una muy buena pregunta. Somos personas públicas y damos una imagen. Normalmente nos gusta dar una buena imagen. Es mal asunto cuando una persona no quiere dar imagen positiva de sí misma. Somos persona y personaje. Esto lo explicó muy bien Miguel de Cervantes. Es importante no confundir los ideales y la fantasía con los pies en la realidad. Esto es fundamental. Somos personas públicas, pero cuando nuestros oyentes, o tú o yo, vamos por la calle y entramos en una cafetería y pasamos al aseo, al cuarto de baño, pero ese cuarto de baño es público, pero cerramos la puerta. Es privado. Público y privado son dos conceptos distintos. Y ahora viene la intimidad. Esa parte que a veces uno no comenta ni a sus padres o a sus hijos o a su pareja, que está en ese punto de que quisimos ser, que hemos de callar. Porque a veces hay que ser valiente para decir las cosas. A veces hay que ser valiente para callarlas. Porque no todo es necesario comentarlo, todas las aspiraciones, todos aquellos aspectos que pueden generar dolor en un ser querido porque no se puede interpretar o porque esa persona querida ya no existe, por lo menos en cuerpo. Y por lo tanto, la vida íntima es
esa parte que tenemos para nosotros solos. El ser humano, decía antes, tiene cerebro, es innegable. El ser humano tiene mente, que es lo que nos permite estudiarnos a nosotros mismos, pero que nadie olvide lo que significa psicología. Psicología, la ciencia del alma. Del alma. El ser humano no es un algoritmo. El ser humano no es la mal llamada inteligencia artificial. La inteligencia artificial no existe. Existe la memoria computativa. Claro que sí. Fundamental y un gran avance que nos va a ayudar mucho. Yo soy doctor en psicología, pero soy doctor en ciencias de la salud. Pero el ser humano es capaz de llorar esta noche, acordándose de alguien que murió y al que quería muchísimo. Y puede estar esta noche llorando y estar feliz porque se acuerda y llora. Eso no hay ninguna inteligencia artificial que lo entienda. Esa es la vida íntima. Javier, hoy con las redes sociales se ha dado como un salto en la capacidad de mucha gente de manifestarse hacia el exterior, hasta el punto pues que prácticamente su vida está en las redes. Pero ¿esto va acompañado de un crecimiento en la vida interior? No, 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 no. Mira, tú te acuerdas que el teatro era también una forma de catarsis, ¿eh? El personaje, y tú entras en el personaje, pero uno tiene un yo desde que nace, de niño, hasta que muere, de viejo, si es que alcanza toda la existencia vital. Uno cambia de aspecto, uno cambia de criterios, uno cambia hasta de gustos. Si a mí me dicen hace años que me iban a gustar los platos de cuchara, hubiera dicho que no. Pero ahora, con cierta edad, me gustan. Bueno, cambia uno, se hace uno más pausado, para escuchar una buena música, para volver páginas atrás en un libro que está uno tomando notas, para hablar con una persona que tiene Alzheimer y que, bueno, puede tener muchísimos errores, pero sí tiene muchísimos sentimientos. Las etapas, en ese sentido, de la vida, que cambia de un niño a un adolescente, a una persona madura, a una persona que ya está en el otoño de su vida y que quiere reflexionar y que quiere compartir y transmitir lo mejor, ya sea a sus nietos o a otras personas. Bueno, yo creo que la gente hoy quiere ser famosa. Esto se entiende, pero yo tenía muy buena relación y tengo con Paco Lobatón. Nuestros oyentes se acordarán, quién sabe dónde. Oye, y te buscaba y encontraba gente en Venezuela que, por cierto, no quería ser encontrada. Bueno, tuvo un problema en la televisión porque le cambiaban el horario. Conclusión, que un día cayó ese programa que era, lo veía de España, y me dijo, Javier, a los 6 meses de no salir ante la cámara, ya no me reconocía nadie. Yo quiero decir a quienes nos escuchan, y sobre todo a los más jóvenes que estén esta noche con nosotros, la fama es absolutamente efímera. Y si a mí me llaman 3 días seguidos a televisión, voy por la calle y voy saludando a todo el mundo. Si después estoy un tiempo sin ir a televisión, ya no me saluda nadie. Esto es importante porque cuando tú me has presentado, entre otras cosas, como una persona que es muy trabajadora y que ha escrito 80 libros a pluma. Jamás en un ordenador. Todo está escrito a mano, por mí. Por eso no repito las ideas. Eso requiere un gran esfuerzo. Cuando yo he sido defensor del menor, o he trabajado en la fiscalía, o tengo ahora 3 centros y 127 profesionales. Y por tanto, yo pienso lo que quiero decir. Pero para escribir un libro, al menos leo 60 o 70 libros antes. Porque no quiero decir lo que ya está dicho. Si quiero aprender y quiero aportar. Y me gusta mucho luego en la Feria del Libro o en las calles de cualquier pueblo o ciudad de España o de Hispanoamérica, que alguien me diga, leí esto y se lo agradezco, o leí esto y no me convence, mi experiencia es otra, o la gente te escribe desde un hospital, estoy leyendo su libro y me ha venido bien para esto, o encuentro, yo qué sé, alguna vez que me han invitado, por ejemplo, ciegos, pues para explicarme, oiga, hemos leído su libro en braille, pero además hemos escuchado,
y en la página 30 dice una cosa y en la 83 dice una que da la impresión de que se contradice. Digo, joder, conoce mi libro mejor que yo. Por cierto, que es posible que me contradigan en algunas cosas porque no todos son certidumbres, tengo en muchos aspectos, cómo no, interrogantes. Lo que yo no he escrito ni escribiré es un libro de autoayuda, porque eso es una mentira. Si alguien se está ahogando, aunque tire del pelo hacia arriba, se ahogará. Necesita a su grupo de iguales, a sus amigos, a su familia y a veces, como no, a un buen profesional para que tenga una relación como es este programa, que es muy socrático, ¿no? Tú haces una pregunta, yo reflexiono sobre la pregunta, intento dar respuesta y el oyente es el que remata la jugada y habrá quien esté de acuerdo, quien esté en desacuerdo, quien elabore otro planteamiento o el que acabe el programa y diga, pues no ha hablado casi de religión, no ha hablado de fe, no, pues ha desperdiciado un programa. Bueno, puede ser o no. Yo he ido a veces al programa con María Ángeles de Televisión Española, tengo una profunda amistad desde hace muchísimos años, he estado en Frontera, he estado en Últimas Preguntas. Bueno, me parece que es que el ser humano tiene muchas características y yo que me apasiona el ser humano, me apena esos atajos de la búsqueda de la fama. Bueno, pero es que usted hace cosas que son penosas. Por ejemplo, cuando yo fui defensor del menor, ten en cuenta que yo fui el presidente de la Red Europea de Defensores del Menor, vinieron personas encantadoras. Marta Robles, Isabel Gemio, bueno, muchísimas, no voy a citar ahora a todas, Ana Obregón, para decirme, Javier, están saliendo las revistas imágenes nuestras con nuestros hijos. Bueno, de ahí nació la ley 196 de protección jurídica del menor, porque los niños son ciudadanos de pleno derecho, los niños no son el futuro, los niños son ya el presente, y por lo tanto tienen intimidad, dignidad y honor. Es decir, ¿todo hay que contarlo? Yo creo que no. ¿Todo debe de ser consumido por la sociedad? Yo creo que no. ¿Por qué yo soy una persona que he escrito 80 libros, que he hecho tantas cosas, que doy conferencias, que viajo? Uno, porque soy un trapero del tiempo. No me dejo robar el tiempo. Dos, porque hace décadas, que yo no veo nunca la televisión. Jamás. Ni un minuto. Escucho la radio, escucho las noticias, escucho algún buen programa, pero yo no veo la televisión. Claro, eso me da una cantidad de horas al día, siendo que además me levanto a las 4:30 a leer y escribir, pues eso es lo que me dota de tiempo para poder disfrutar y ponerme en contacto con los demás. Creo que es importante ser reconocido, no solo famoso. Lo del famoso es efímero. Ahora, si tú eres un panadero y todos los panaderos de tu pueblo o de tu ciudad dicen qué gran panadero es, qué bien trabaja la masa, qué bien se relaciona con sus clientes, eso sí es para tener un humilde orgullo. Javier, una cuestión. Has hablado del diálogo interior. ¿Sabemos hablarnos a nosotros mismos? Bueno, tengo la impresión de que el ser humano miente mucho y quizás es necesario mentir. Si todos los seres humanos dijéramos en todo momento y a todas las personas lo que pensamos, sería realmente terrible. Por cierto, que el ser humano suele decir, ay, discúlpame, que lo he dicho sin pensar. Eso no es verdad. Todo lo que se dice se ha pensado. Otra cosa es que no querías haberlo dicho. Son dos conceptos distintos. ¿Cuánto nos autoengañamos a nosotros mismos? Tengo la impresión, pero esto no es ciencia, es una hipótesis. Tengo la impresión de que nos autoengañamos a nosotros más de lo que mentimos a los demás. Es decir, pues porque somos muy vulnerables, porque a veces el ser humano es envidioso, porque a veces es muy celoso, porque a veces se siente poco valorado, porque a veces ejerce de victimista. Bueno, hay tantas circunstancias. Entonces el ser humano es tipiquísimo. Si tú vas a una cafetería, es tipiquísimo si escuchas a los que están en la mesa de al lado decir, es que se me valora poco. Joder, eso es genial. Esto de que se te valora poco. Miren, queridos oyentes, en esta preciosa noche, les voy a sacar una sonrisa. Escuchen con atención. El 80% de la población española, sí,
el 80% de la población española cree que es más inteligente que la media. No es posible, pero la gente se lo cree. Ah, otra cosa. Mañana amanecerá. No dejen de ir a la reunión de la comunidad de vecinos. Es apasionante la comunidad de vecinos. El que solo protesta, el que solo ayuda, el que quiere ser presidente, el que no quiere serlo. Hora y media discutiendo si ponemos o no una bombilla en la entrada. Así somos los seres humanos, capaces de generar la Declaración Universal de Derechos Humanos, de generar la Convención de Derechos de la Infancia, de reunir más allá de fronteras y de lenguas el saber para generar una vacuna contra el COVID, de volver a la guerra de 1948 en Gaza, de generar una guerra expansionista en Ucrania. Ese es el ser humano, capaz de dar la vida por los demás, de torturar a otros seres humanos. Ese es el ser humano capaz de salir de la caverna y mirar a las estrellas y llegar a la luna. Ese es el ser humano capaz de lo humilde, de lo bonito, a veces el mismo ser humano. Por lo tanto, la vida íntima es de una profundidad absoluta. Hay personas que se retiran a un monasterio, me parece estupendo. Y hay otras personas pues, que tienen su propia vida íntima cuando van en el coche, sin poner la radio, van pensando, reflexionando, sintiendo, teniendo percepción, haciéndose preguntas, teniendo un punto de autocrítica, siendo al mismo tiempo cariñoso con uno mismo, perdonando y perdonándose y dejándose perdonar. Lo que es una pena es ver gente que huye de sí mismo. Y entonces tiene que estar siempre en una hiperactividad. No, en la vida hay momentos para viajar, para salir. Hay como mucha ambición. Hoy, ¿conoces tal ciudad? No, tú, un libro, los 100 ciudades que hay que ver antes de morirse, las 100 películas. Oiga, déjeme en paz. Si a mí me gusta Lyon o me gusta Lisboa, pues veré si puedo a Lyon y a Lisboa. No tengo necesidad de ir a todo, de conocerlo todo. ¿Conoces este restaurante que preparan unos... déjeme, o sea... que el cronos, que el tiempo, no nos devore. Es una sociedad que todo el mundo dice no me da la vida. Y todos sabemos que hasta el tono de voz se emite distinto en un programa como este por la noche que por la mañana. Es distintos los miedos, las sombras que aparecen en la noche. Es ese ser humano que cuando esta noche a veces oye la puerta y tiene miedo y cree que alguien ha podido entrar en su hogar, lo que hace es se tapa con la sábana. Y si está caminando por la calle o por el campo, lo que hace es silba. No todas las respuestas humanas son racionales, pero son humanas. Javier, en este sentido, una de las cosas de las que hablas, esta actividad, ¿no? Como que vivimos una actividad muy grande. Yo soy de una generación que los sábados por la tarde y los domingos por la tarde se aburría, entre comillas, es decir, uno pasaba la tarde en casa, pues jugaba con sus hermanos si los tenía o hacía alguna cosa, pero no vivimos ahora en que parece que si no hago algo estoy perdiendo el tiempo, que si no estoy haciendo alguna actividad he perdido el tiempo y que eso lleva a una falta de interioridad al final. Bueno, sin duda, sí. Mira, yo no es que quiera contar muchas anécdotas, pero he tenido una conjuntivitis muy aguda que además me ha ulcerado la córnea izquierda, la córnea derecha. Para una persona como yo, no he podido leer, no he podido escribir. Bueno, es un baño de humildad, pero también eso te permite, sin duda, pensar, reflexionar, escuchar. He dedicado muchísimo tiempo a escuchar podcasts, a escuchar conferencias de un tema que me apasiona, que es la locura del vivir. Ojalá un día escriba ese libro, La locura del vivir, enseñanzas del Quijote. Llevo 12 años con el libro, pero no me atrevo. Y no es que yo sea una persona dubitativa, que la gente que sabe del Quijote lo sabe todo.
Bueno, es llamativo. He estudiado, por ejemplo, he escuchado a Julián Marías. ¡Qué conferencia! ¡Qué maravilla! He escuchado a otras personas, que no daré el nombre, que es de avergonzarse. Es decir, pero bueno, como este señor viaja a México a dar una conferencia, pero si no sabe nada. No solo no sabe, sino que confunde todo. Si no ha entendido nada del libro, nada. Entonces, bueno, así es el ser humano. Habré escuchado 50 conferencias de 1 hora. Buenas, 5. Maravillosas, otras 5. Y el resto, pues una pérdida de tiempo. Pero es muy importante poder escuchar. Es muy importante el tacto, es muy importante el olfato, es muy importante el respeto, para que mi mujer no sufriera lo que yo estaba pasando a mi lado. Y entonces tener mucho cuidado, no solo con las toallas, sino con todo. Le dije, oye, cómprate otra pequeña radio, para no tocar con tus manos las que yo toco. Eso es amor. Yo soy uno de los 52 expertos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hoy hay quien confunde el querer con el amar. A mí me gustan mucho los libros antiguos. Quiero tener más libros antiguos. Tenemos una casa con una muy buena biblioteca en la Alcolea del Pinar, entre Sigüenza y Medinaceli. Bueno, yo antes tenía una bodega que era maja y una biblioteca que era pequeña. Han pasado los años, tengo una biblioteca que es estupenda y la bodega se ha quedado reducida a lo mínimo para 4 amigos. Bueno, querer no es amar. No, amar es dar a fondo perdido. Esa es amar. Pregúntenselo a una madre. Yo a veces en las conferencias, en las ciudades, en los pueblos, digo, oiga, ¿darían la vida por su hijo? Y se oye a las madres, sí. Y luego pregunto y digo, ¿darían la vida por su pareja? Esta es la respuesta, el silencio. Bueno, quiero decir, hay alguno que sí, alguno que dice, sí, sí, no sé si porque tiene miedo, porque tiene la pareja al lado, pero quiero decir que eso es amar. Amar es lo opuesto a poseer. Pero ¿cómo se puede ser tan imbécil de creer que tu mujer es tuya o que tu hijo es tuyo? No, ha nacido para el futuro. Estoy escribiendo mucho sobre la dependencia emocional. Hay mujeres que son independientes económicamente, que no tienen hijos, y sin embargo siguen con una persona que un día le quiere, otro día no le quiere, otro día se apasiona, otro día le agrede. Vean la película de Iciar Boyaín, Te doy mis ojos. Está perfectamente explicado. Pero creo que los compañeros no se han dado cuenta de algo que yo he tardado 66 años, que es la dependencia emocional de algunos varones. Por eso, España, donde 50-55 mujeres mueren a manos de su pareja o expareja cada año, 10, 12, 14 hombres se suicidan inmediatamente. Muy importante lo que acabo de decir, ¿eh? Inmediatamente. Inmediatamente, y retomo lo que hemos hablado al comienzo de esta entrevista, no es que tenga un arrepentimiento o un sentimiento de culpabilidad, es que ha pensado en matarla y luego quitarse la vida. A veces lo hace delante de los hijos. A veces mata a sus propios hijos, lo que hemos dado en llamar el síndrome de Medea, para dañar a una persona en vida. No se puede ser más bastardo, no se puede ser más cruel, no se puede ser más injusto, no se puede ser, no tengo el adjetivo, para matar a tus propios hijos, para dañar a alguien. Quiero transmitir en este programa que es fácil pasar del amor al odio. Es dificilísimo pasar del odio al amor. Y tengan en cuenta que yo, que soy profesor en la universidad, que he escrito 80 libros, soy una persona que estoy cotidianamente en la vida práctica, en la realidad, y que conozco del amor, pero que conozco también de ese tema terrible que es, y que es una carcoma, que es el rencor. Javier, ¿qué relación hay entre la vida íntima y el silencio? Yo creo que mucha. Yo creo que a veces estamos bombardeados por el ruido, por las músicas. Entras en el ascensor y hay una música, entras en una tienda y hay música, que está muy bien. Y además la música será
mm, sistema sentimental que llega más directo a ese músculo que, sin embargo, le llamamos corazón, que es el que nos da la vida. La música te puede hacer reír, la música te puede hacer bailar, la música te puede hacer llorar. Es muy importante la música. Pero el ser humano tiene que a veces, en esa búsqueda de sí mismo, manejar el silencio. Tú lo sabes. Eso es la radio. La radio es la palabra. La radio es el silencio. La radio es una base de música al fondo. Esa es. Pero el silencio es esencial. Porque si no, es un ser humano aturdido. Es un ser humano que, que se desconoce. Y el ser humano, aparte de que tiene emoción, que reconvierte en sentimiento, tiene la razón, tiene la capacidad para pensar. Citaba antes al Quijote. Yo sé quién soy. Cuando el Quijote dice yo sé quién soy, no solo intenta dar respuesta a Delfos, al conócete a ti mismo, sino que posiblemente nos quiere transmitir yo sé quién quiero ser. Esto es fundamental. Eso da respuesta al libro de Javier Urra de Desclés Beauvoir, La vida íntima. Por cierto, gracias a la editorial, gracias a la gente que te permite presentar el libro, gracias porque hace poco en Foncarral, en la calle Foncarral de Madrid, estuve con Ediciones Paulinas, un lugar donde iba mucho también mi madre, y donde estaré firmando, Dios mediante, en la Feria del Libro. ¡Qué lugar tan maravilloso! La Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, o de cualquier otra ciudad. He ido a muchas, a Segovia, a muchas ciudades, a Barcelona, el día de la fiesta de la Rosa y del Libro, y hay un ambiente excepcional, la gente quiere agradar, la gente comenta de libros, la gente te da la mano. Naturalmente ahora la gente se hace un selfie contigo. Y voy a conseguir que la gente se ría de nuevo esta noche. Hay gente que te dice, Javier, ¿me puedo hacer una foto contigo? Digo, hombre, encantado, claro. Y dice, he salido mal. ¿Verdad? ¿Ha salido mal? Dice, sí. Digo, vale. ¿Nos hacemos otra foto? Digo, vale. Nos hacemos otra foto y dice, es que soy poco fotogénico. Y le miro y le digo, no, no, es que eres así. Este es un tema que nos puede hacer sonreír y espero que así sea. Es fundamental el humor en la vida porque tiene su parte trágica y tiene su parte monótona, también importante. Y como tú decías, qué bueno saber aburrirse un domingo por la tarde y no estar angustiado porque no está uno haciendo. ¿Cómo que no? Está uno descansando, está uno relajando, está uno perdiendo el tiempo si es que quiere perderlo. No todo es hiperactividad, no todo es llegar agotado, no todo es dar lo mejor de uno mismo. Hay que ser excelente con la pareja, hay que ser excelente con los hijos, hay que ser excelente en el trabajo. Vamos a ver, el ser humano no es excelente. El único que he visto yo excelente, fíjate, no es ni Nadal, era Federer. Federer le veía ganar los partidos de tenis y encima no sudaba. Joder, esto ya me parece la excelencia llevada al extremo. Digo esto porque cuando vi la fotografía de Nadal y Federer, que han ganado uno al otro, el otro al uno, y se abrazaban con esas piernas poderosas, y se les caían las lágrimas, no eran las lágrimas de quien quiere ganar, en absoluto, ni ganar dinero, ni ganar trofeos, es que se les acabó el juego, ese juego bonito de saber ganar y saber perder. Claro que tenemos iconos muy buenos para transmitir a nuestros jóvenes. Este que señalo es uno. ¿Y cómo se relaciona la vida íntima con la soledad? Bueno, hay una soledad que a veces es buscada y es maravillosa y con los años aprendes a decir, oye, pues cuando yo voy a una ciudad a dar una conferencia, pues la gente quiere, oiga, pues le recogemos en el tren o en el aeropuerto y entonces ya le llevamos a un sitio y luego, no, no, déjeme. A mí me gusta mucho, pues,
pasear por el pueblo, pasear por la ciudad, tomar un cafecito, hablar con alguien del pueblo, ver qué hay en el pueblo o en la ciudad, ver si hay pintadas, captar un poco, leer el periódico. Bueno, a tiempo habrá después de la conferencia para comentar o para irnos a cenar juntos, pero déjenme también un poquito estar solo, estar conmigo mismo, captar, porque si no, eh, yo creo que el ser humano necesita tiempo para sí mismo, pero lo que no puede es ensimismarse en sí mismo, hacer un pozo y caer en esa soledad. No, 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 no. Una malísima enfermedad que tenemos es la depresión. Pero cuando esa depresión se inicia, si yo tuviera que dar un consejo a un paciente, sería inclúyase en una ONG. Ah, ¿cuántos ancianos tenemos ahora que van a hospitales para estar con niños? Niños que tienen sus padres, que les adoran, pero que tienen otros hijos, otras responsabilidades. Y tú estás, oye, en la cama de un hospital pediátrico, hablándole a un niño, contándole un cuento cuando quiere, velando su sueño. Es una labor preciosa, pero es una labor buenísima, terapéutica para uno mismo. ¿Cómo es la palabra? Y esta es la maravilla de la radio. La palabra puede matar. La palabra puede matar. Y esto lo sabemos muy bien. eh, con personas que vienen de África y que tienen creencias y que generan al final la profecía autocumplida. Pero la palabra puede sanar. Es decir, Marañón ya nos explicó que los clínicos, el mejor instrumento que tenemos es la silla. Una silla para estar junto al paciente. Una silla que nos permite poner nuestras manos sobre la suya. Porque el ser humano, reincido, es espiritual. ¿Cómo se relaciona, por tanto, esta vida íntima con este ser espiritual? Bueno, yo publiqué primero El ser humano es un ser espiritual en Desclée. Ya va por la segunda edición. Me han dicho que hay que sacar una tercera edición. Digo esto porque la gente dice, bueno, pues es que ese tipo de libro no lo lee nadie. No, no. La gente lo compra y lo lee. Digo esto porque hay otros libros que se compran, pero no se lee. No, no. El ser humano es un ser espiritual. Y de ahí luego nació la vida íntima. ¿Tiene relación? Sin duda, sin duda. Digo, vivimos sobre todo debemos de vivir para los demás. Javier Urra tiene el criterio de que la última pregunta que nos haremos es ¿para quién he vivido? No para qué, ¿para quién he vivido? Esa es la respuesta que tenemos que darnos. Pero para eso también tenemos que tener conciencia de quién somos nosotros. Muy difícil intentar entender a los demás, empatizar a los demás, ponerse en el lugar de los demás, si uno no sabe quién es, qué quiere ser. Ese doble juego de intimidad y de relación con los demás. Somos seres sociales, pero también eh, tenemos nuestra higiene íntima. Fíjate, yo escribí un libro que se llama Psicohigiene. Se basa en un criterio muy fácil. Los compañeros ginecólogos hace muchísimos años se dieron cuenta que morían muchísimas parturientas, muchísimos bebés, hasta que a alguien se le ocurrió lavarse las manos. Entre otras cosas porque a veces habían tenido un deceso, había un ámbito forense y luego, claro, transmitían esa sepsis. Lavar las manos supuso la salvación de muchísimos niños y de muchísimas mujeres que daban a luz. Lavar las manos. Eso es lo que el ser humano tiene que hacer también. Lavarse. Lavarse, que es tener una tertulia con amigos, que es ir a un museo, que es tener una buena relación con algún vecino, que es caminar con alguien o solo por la naturaleza o por un parque, practicar algo de deporte, tener alguna buena lectura, si se tiene fe religiosa, asistir, orar, 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 que no deja de ser una forma de diálogo. Lo que pasa es que es un diálogo con Dios.
Bueno, y si usted no cree en el término Dios, pues con el universo. Y si no quiere con el universo, con el ser todopoderoso. Porque este es un tema también precioso. Es muy difícil creer desde el ser humano que hay alguien que ha creado todo esto. Pero es muy difícil no creer que hay alguien que ha creado todo esto. Es muy difícil plantearse que hay un más allá. Y entonces Freud, que no tenía fe religiosa, plantea que, bueno, la religión da respuesta a las angustias del ser humano. Lleva razón. Pero también otros grandes científicos, otros grandes pensadores se han planteado, ¿realmente venimos de la nada y somos la nada? Difícil dar respuesta a esa pregunta. Algunos, como yo, empiezo a dudar, y espero que se me entienda, que se nace antes de morir. Empiezo a dudar que se sea tan independiente en relación con los demás y con el universo. Bueno, estoy en ese punto que empiezas a dudar, pero no a dudar de la fe, sino a empezar a captar que el ser humano es incapaz de entender lo que nos ocurre, de entender quiénes somos, de entender en profundidad cómo somos la misma persona cuando cambiamos de epitelios. El ser humano es limitado, aunque tiene muchas capacidades. Y el ser humano, algunas mañanas, se siente casi Dios. Es verdad que luego le duele la muela y entonces ya se siente casi nada. Bueno, ese es el ser humano en sus capacidades y en sus ternuras. Yo creo que el ser humano, primordialmente, lo que hay que entenderle es como un ser tierno. Javier, en tu experiencia con tantas y tantas personas aquejadas de dolencias y de sufrimientos, cuando se descubre esta dimensión espiritual, cuando se vive la dimensión espiritual, ¿eso es sanador? Bueno, sin duda sí. Tenemos personas que han perdido la fe por distintas circunstancias y que quedan en un vacío existencial. He dicho antes el término angustia, que es mucho más profundo que el de la ansiedad. Y sin embargo hay otras personas que han encontrado en la fe y en la espiritualidad eh, su salvación. Porque tengan en cuenta que yo he tratado con muchas personas. Algunas han sido violadas, otras han sido maltratadas. Y las ha salvado. A algunas de ellas, a una inmensa mayoría, las ha salvado el amor. El amor puede ser de un familiar, el amor puede ser de un amigo, el amor puede ser de un profesional. Sí, sí, el amor de un profesional que se implica una causa para los demás. Hace no mucho nos llegó al centro terapéutico Recurra Ginso, que yo dirijo clínicamente, en Brea de Tajo, pues una niña, como tantas otras, que había intentado suicidarse. Al poco tiempo en el centro se cortó las venas. Hablé con ella, le dije, esto no puede ser, es un desastre, es terrible para el resto de los compañeros, esto nos genera mucho dolor, esto. Y le propuse escribir una pequeña guía y que un chaval que tenemos en el centro que dibuja de maravilla nos hiciera la portada. Y la chica me hizo una pregunta esencial. Si escribo este libro, esta guía, ¿salvaré alguna vida? Y le dije con seguridad, sin duda sí. Esta niña ya no está con nosotros, tenemos relación con ella, está perfectamente integrada en la sociedad, no ha vuelto a tener ninguna conducta autolítica. Los padres están encantados, nosotros como profesionales también. No tenía mucha ilusión por vivir, pero sí esforzarse por ayudar a otro. Bueno, no sé si era consciente de que así se ayudaba a sí misma. Esto me parece que es importante. Fíjate, cuando yo dejé de ser defensor del menor en la Comunidad de Madrid, año 2001, creamos la Fundación Pequeño Deseo. Son muchos niños que están enfermos, algunos mueren. Bueno, desde ese año hemos conseguido realizar 6.500 pequeños deseos. Pequeños deseos es viajar a Egipto,
Pequeño deseo es conocer a un famoso, pequeño deseo es ir al Palacio de la Zarzuela, pequeño deseo es nadar con delfines, pequeño deseo es... ¿Saben cuál es la buena noticia? Posiblemente no han oído jamás en su vida tan buena noticia como la que les voy a dar. 6.500 pequeños deseos. Jamás, jamás, nadie nos ha dicho que no. Cuando tú un famoso, pero famoso, futbolista, cantante, que está dando la vuelta al mundo, le dices tal día, en tal lugar, en tal ciudad, ¿harías feliz a un niño que está muy malito? Y claro, no habrá radios, ni televisiones, ni periódicos, no habrá nada, porque no podemos prostituir este tema. La gente te dice, perdón, ¿qué día? ¿En qué lugar? Es decir, a la gente cuando le das la posibilidad de ser buenos, somos muy buenos. Bueno, nos ayudan económicamente. ¿Quién nos ayuda económicamente? Pues naturalmente que no lo vamos a decir jamás. Personas, empresas, pero jamás diremos quién nos ayuda. Lo he explicado esta noche. El amor es a fondo perdido. Javier, tú nos cuentas ahora pues tanta gente buena que os ayuda en pequeños deseos, pero también es verdad que tú te encuentras con esa dimensión que es el mal, ya sea en las víctimas que lo sufren o en los victimarios que lo causan. Cuando uno choca con situaciones tan duras como las que tú te has encontrado, a veces uno no desespera un poco de la condición humana. No, yo por lo menos no he desesperado jamás de la condición humana, porque siempre he trabajado y tenido cargos de responsabilidad en UNICEF y porque he visto a la gente mayoritariamente muy buena. Es difícil a veces explicar a la ciudadanía el trabajo de un psicólogo forense que busca entender por qué alguien comete violaciones o mata o viola y mata, porque puede haber algún ciudadano que se equivoque tanto, 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 que crea que nos ponemos del lado del agresor, del homicida, del asesino, del victimario, como bien decías. Eso no es así. Jamás nos olvidamos de la víctima. Yo no sé muy bien por qué he tenido 2 infartos de miocardio y por qué llevo 6 stents. Quizá una vida excesivamente ajetreada, quizá algún punto de herencia, quizás el sufrimiento de algunos casos que he vivido. Porque no es verdad eso de que el viernes te olvidas de los casos. Yo los he arrastrado y los arrastraré el resto de mi vida. Pero también he tenido casos dramáticos que luego te adoran y te quieren y te admiran. Pues yo qué sé, Irene Villa, por ejemplo. Y muchas personas, ustedes, a veces ven en televisión y que dicen, joder, qué persona tan encantadora. Si ustedes supieran lo que hicieron en la adolescencia, se sorprenderían. Pero no podemos, nunca lo diremos. Claro, lo que sí saben es cuando alguien ha reincidido. Entonces dicen, bueno, pero todo esto sirve para algo. Sí, lo que pasa es que en la carretera muere gente los fines de semana. Pero la Guardia Civil hace una gran labor. Si no hubiera Guardia Civil y no hubiera medidas de ese tipo, pues habría más muertos en las carreteras. Nuestra labor es mejorar lo que ya está mal, pero en todo caso prevenir. Por eso estoy en este programa de radio. Por eso el libro La vida íntima o El ser humano es un ser espiritual. Por eso yo escribo sobre pedofilia y pederastia. Por eso yo escribo cuando la salud mental quiebra. Por eso doy conferencias para prevenir, para que no tengamos que intervenir desde la justicia, porque la justicia busca reparar el daño causado. Repito, el daño causado ya está causado. Por eso a la gente hay que decirle, no bebas, no te drogues, porque luego vas a decir que cometiste un hecho terrible porque te habías drogado. No es verdad. Es más, es mentira. Te drogaste para cometer el hecho que ya antes habías anticipado. Bueno, esa es mi labor y esa es la razón de mi ser y de mi vida. La infancia, los adultos, pero primordialmente la infancia. Y he empezado diciendo desde el mundo de educación especial
hasta el mundo del trastorno mental, hasta chicos con adicciones a las nuevas tecnologías, a chicos con trastornos en la alimentación, a chicos que quieren ser famosos, a chicos que no tienen una razón para vivir, una ilusión, que no tienen capacidad para dar gracias, como acabaré dando en este programa por permitirme estar con ustedes. Por lo tanto, mi vida está llena de contenido. Mi existencia tiene razón de ser. Es verdad que yo tuve un padre magnífico, muy trabajador, bueno, muy del Atleti de Madrid. Bueno, yo soy muy del Real Madrid. Esto no se explica por qué lo uno y lo otro. Pero en todo caso, una madre que llevaba mucha gente a casa, te encontrabas a gente, porque ella estaba muy metida en Cáritas, llevaba gente para darle dinero, para comer en casa. Bueno, una buena persona. Quien uno tiene que ser agradecido. Cuando uno ve las causas por las que la gente comete hechos terribles, a veces las entiende. Y el ser humano tiene condición para cambiar. El ser humano tiene condición para llevar la vida en los propios brazos, para no reincidir. Esa es la responsabilidad del ser humano. Esa es la libertad del ser humano. Libertad que va unido a responsabilidad. Eso es fundamental. Por eso Javier Urra, que no es un tipo en absoluto blando, en absoluto, que sabe lo que es que te pongan un cuchillo en el cuello y decir en el centro de Cuenca, me matarás, pero no saldrás del centro, entiende que la sanción es parte de la educación. Entiende que esta sociedad a veces sobreprotege mucho a los niños y hace jóvenes que son como el cristal, duros pero frágiles. Llevo toda la vida dando conferencias, estando en los medios de comunicación, en fin, dando lo mejor de mí mismo. No tengo capacidad para más, pero lo que puedo, lo hago. Y doy eso, las gracias porque me permitan estar con tanta ciudadanía. No, yo jamás he desesperado por ver a gente que comete hechos terribles. Lo que me he planteado es qué podemos hacer para que esta gente cambie, para que no reincide, para que no dañe a más personas. Lo que me he planteado es cómo y qué tenemos que hacer con las víctimas, porque los sucesos pasan, la noticia se olvida, pero la realidad permanece. Esa frase del tiempo todo lo cura no es verdad y a veces a la víctima le hace mucho daño. Pues muchísimas gracias, Javier Urra Portillo, por esta entrevista y sobre todo por toda una vida dedicada profesional y personalmente a hacer mejor nuestra sociedad, ayudando sobre todo a los que tienen más dificultades. Gracias a vosotros, gracias por ese magnífico programa. La radio acompaña mucho, la radio se escucha, la radio llega a la vida íntima, al ser espiritual. Hacéis una gran labor preventiva, terapéutica, y hoy me habéis dado la voz. Gracias y quedo a vuestra entera disposición. Por cierto, si alguien que nos escucha tiene problemas con niños, con adolescentes, con jóvenes, que llame a un teléfono gratuito 965 65 65. Repito, 965 65 65. No dude, un psiquiatra, un psicólogo con muchos años de experiencia le atenderá, que es esencial para saber abordar los temas antes de que los problemas se hagan graves. Esto es como los incendios. Hay que apagarlos cuando salta la primera chispa, no cuando ya está desbordado. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Han podido escuchar una reposición de una entrevista del año 2024. Damos ahora la bienvenida al padre Miguel Márquez y a los guiños que Dios le ha hecho esta semana. Buenas noches a todos, espero que estés con paz, y si no hay tanta paz o hay situaciones que disturban, que inquietan, que al menos haya una mano, un regazo, un hogar, una confianza en la que apoyarte, en la que sostenerte. Quiero desearte esta paz que en estos días estamos gritando, estamos suplicando. Me he levantado, he amanecido pensando que la vida pende de un hilo, que vivimos como si esto fuera eterno, como si no tuviera fin nuestra propia existencia. Y sin embargo, qué frágil es la vida del ser humano cuando nos dicen que hay personas que conocíamos, que no son ancianas o sí lo son, pero a veces también jóvenes, y en un momento determinado la vida termina y nos despertamos un poco sorprendidos de cómo es verdad que somos tan frágiles y no siempre lo pensamos o lo valoramos, no para deprimirnos o para entristecernos, sino para despertar. Y pensando en estas guerras, en estas situaciones absurdas, terribles, de horror, en el valor de la vida después de venir de una situación de guerra, y de quedarme más con el mensaje de la vida, de las personas que dan la vida, que se entregan con sencillez, que se dan, que se levantan por las mañanas queriendo construir, queriendo sostener, queriendo tirar de sí mismos y sonreír en la dificultad. El valor de la vida. En cada momento, en cada instante, la maravilla de estar vivos, la maravilla de cada gesto, de cada detalle. Pues he estado pensando en cómo hay dirigentes, me viene a la mente cómo hay dirigentes que no piensan qué será de ellos, qué sucederá un día y cuál será la memoria que quedará de ellos, de cada uno de nosotros. No está mal esa meditación antigua que se hacía cuando los ejercicios, ¿no? Que se hablaba de los novísimos. Los novísimos era pensar en la vida eterna, pensar en que un día no estarás aquí y cómo habrás querido que fuera tu vida. Esa típica meditación de ejercicios espirituales que a veces se mezclaba con el miedo, con
el remordimiento, con invitarte a reaccionar por el castigo que vendría después. Los místicos siempre nos invitan a reaccionar no por el castigo que viene después, sino por la vida que te pierdes y por el tesoro que no estás descubriendo. Te invitan más a pensar en el ahora y en la ceguera con la que no ves lo que se te está regalando. Siempre me viene a la mente aquello de Gengis Khan, el gran conquistador del Asia, que tenía un consejero. Alguna vez he hablado de ese consejero, que si podéis descubrir en la biografía de Gengis Khan, un personajillo interesantísimo, Chang Chung, que era un chino religioso al que Gengis Khan le pidió que le aconsejara, y era un hombre muy libre para aconsejarle, el todopoderoso Gengis Khan. Me viene a la mente porque Gengis Khan recibió de Chang Chung algunas palabras que nadie se hubiera atrevido a decirle, porque le dijo que de qué le valía conquistar el mundo si su vida iba a terminar, que qué quedaría de él y de sus conquistas, que cuál era el propósito de su vida. Le ponía en cuestión el afán de conquistar el mundo. ¿Qué quedará de ti después de todo esto? Bueno, todo esto me viene a propósito de la guerra y de la paz, porque a veces pienso en algunos dirigentes que cambian constituciones para perpetuarse en el gobierno de una forma descarada, o personas que atacan a unos o a otros, o que realmente se meten en situaciones de dañar, de conquistar el mundo, de pensar que son los dueños del mundo y no reaccionan dándose cuenta o pensando qué quedará de ellos. ¿Qué dirán los libros de historia? Bueno, he pensado mucho en cómo la situación que estamos viviendo nos lleva a veces a una situación de miedo, de parálisis, de bloqueo, de sentirnos totalmente como en la incertidumbre, y a veces ese miedo nos paraliza por dentro. Recuerdo que en un país de Europa en el que tenía que predicar, estaba visitando a mis hermanos y me advirtieron de no hablar de la guerra, pero tampoco de la paz. Fijaos qué increíble, porque si hablas de la guerra, está claro, en ese país en el que estaba, que es uno de los países que cómplice o unido a Rusia, y me dijeron que tampoco hablara de la paz, porque si hablaba de la paz se entendía que estaba hablando también de la guerra, y que siempre había alguien que escuchaba en la iglesia. Bueno, esto te sobrecoge mucho, porque me acuerdo también de los años de Cuba, cuando yo era provincial del Caribe, y sabías que en cualquier conferencia o en cualquier misa siempre había alguien que estaba escuchando, o que era de parte del gobierno, ¿no? Impresionante esta sensación en los países de las personas que han vivido en países del este en tiempos del comunismo, donde sabías que era vigilado, o en dictaduras, ¿no? Donde no se puede decir nada. En un país de América Latina, no hace mucho, hace un par de años, intenté entrar y no me dejaron. Tenía el billete comprado y tampoco me dejaron entrar. ¿Por qué? Porque analizan o estudian quién entra en el país y ven si has dicho algo contra el gobierno o has dicho algo que pueda afectar a los gobernantes de ese país. Y yo solamente había escrito una carta pidiendo oraciones, pidiendo el diálogo, pidiendo que liberasen a los presos, en ese caso eran obispos y sacerdotes encarcelados, y simplemente esto me impidió entrar en ese país. Es la primera vez que intento entrar en un lugar y no me dejan, pero entendí, y también me parece bien el que pueda no ser aceptado en un país por haber hablado, por haber dicho algo que tampoco era ningún ataque, era simplemente una petición de oración. Entonces, ahora el Papa ha defendido su libertad de anunciar el Evangelio frente a algún dirigente político que quiere dominar el mundo. Parece que vienen otra vez aquellos tiempos antiguos donde había
grandes conquistadores, como he dicho al principio. Y además que esos conquistadores suelen no aceptar ni fácilmente ni de buen grado ninguna crítica y suelen ser especialistas en chantajear a los que no opinan como ellos. El Papa no ha entrado en polémica, solo ha expresado que no tiene miedo. Me ha gustado mucho. Es verdad que el miedo es lo que los dictadores y los prepotentes utilizan para amedrentar y para paralizarnos. Bueno, no estoy haciendo un discurso sobre la política, estoy hablando también de la calidad de nuestra vida, de cómo vivimos sin dejar que nos amenacen, intentando cuidar las armas que son verdaderamente potentes en la vida ordinaria. Tengo muy grabado a fuego a las personas tan concretas, tan de andar por casa, que me he ido encontrando durante estos días en Ucrania, que cuidan la vida, que se levantan, que alimentan la vida de los que tienen cerca y sostienen y sonríen. Y me gusta mucho esa otra guerra silenciosa, una guerra de perseverancia, una guerra en la que las personas se levantan día a día pese a todo y pese a todos los golpes. Esas personas que han perdido seres queridos y después de un tiempo de duelo son capaces de sonreír y de tender la mano a otro. Me admira mucho, son héroes silenciosos. Estos días me decía el delegado de Ucrania que yo era un héroe por haber ido varias veces a Ucrania, y yo le decía que los héroes eran ellos, los que se quedan allí, los que no van y vienen, sino que se quedan en el lugar y sostienen a la gente y les apoyan y les dan cobijo, y también se dejan cobijar. El 11 de este mes, el 11 de abril, me acerqué con otros hermanos a la plaza de San Pedro para acompañar al Papa León, la petición que nos hizo de orar por la paz, y me animé y dije a los hermanos si alguien quería venir a la plaza de San Pedro. Estamos aquí al ladito, tenemos como el privilegio de poder acercarnos caminando unos 40 minutos, en bicicleta son 15 minutos, pero nos acercamos unos cuantos hermanos a rezar con mucha gente. La basílica estaba llena y fuera estábamos también un grupo grande de personas rezando. Precioso momento de oración, muy muy bonito, muy relajante y muy confortante. Tantas personas de tantos lugares. El rosario fue muy muy bonito, con representación de los distintos continentes, encendiendo una vela al inicio de cada misterio. Gente vestida con trajes típicos de cada continente. Un rato de oración compartida. Miles de personas con el corazón encendido rezando. Pareciera que no se hace nada, pareciera que no consigue nada la oración, pareciera que simplemente rezar es como algo que se lo lleva el viento, y sin embargo yo estoy convencido de que, como decía el Papa Benedicto XVI, que la oración cambia el mundo, transforma el mundo. Y decía Juan de la Cruz que un poquito de este puro amor, cuando se reza con sinceridad, hace más que tantas obras grandiosas y predicaciones de grandes predicadores solemnes. Yo muy convencido de esto siempre que pienso en mi madre rezando por las mañanas tempranito, en la catedral o en cualquier sitio, o las personas que rezan así, que se levantan, que perseveran, que limpian algo y nadie va a saber que lo han limpiado, que hacen un gesto, que le dejan un detalle a una persona y esa persona no sabe de quién viene ese detalle. Creo que eso es lo que cambia el mundo, la gratuidad de la entrega, la gratuidad de hacer algo sin que sea ni siquiera reconocido. Como nos dijo una vez Julián Marías en una conferencia hace muchos años, ustedes serán personas, serán hombres cuando hagan lo que no trae cuenta ni será agradecido. Me encantó. Hacer lo que no será agradecido, eso cambia el mundo. Al final del rosario el Papa nos dijo unas palabras que os invito a que recuperéis.
El Papa hizo un discurso no muy largo, como siempre él hace, no muy largo, no sé si 10 minutos o un poquito más, ¿no? Y hablando sobre la paz, dijo cosas muy certeras. No sé si estas cosas que dijo el Papa son las que le hizo a un presidente, que no lo nombro, decir que es un hombre débil. No lo sé, puede ser, pero el Papa dijo palabras contundentes, palabras muy certeras, palabras que son vida. La guerra divide, la esperanza une, la prepotencia pisotea, el amor levanta, la idolatría ciega, el Dios vivo ilumina. Basta un poco de fe, una pizca de fe, en italiano se dice una briciola di fede, queridos hermanos, para afrontar juntos como humanidad esta hora dramática, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia. La oración, de hecho, no es un refugio para eludir nuestras responsabilidades, no es un analgésico para evitar el dolor que desata tanta injusticia. Es un cambio, es en cambio la respuesta más gratuita, universal, a la muerte. Somos un pueblo que ya resucitó. Alcemos entonces la mirada, volvamos a levantarnos de entre los escombros. Me gusta mucho esto que dice el Papa. Volvamos a levantarnos de entre los escombros. Nada puede encerrarnos en un destino ya escrito. Ni siquiera en este mundo en que las tumbas parecen no ser suficientes, porque se sigue crucificando, aniquilando la vida, sin derecho y sin piedad. Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta de la exhibición de la fuerza. Basta de la guerra. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida. Qué bueno es esto. La verdadera fuerza, el verdadero poder nunca se expresa destruyendo al otro. Eso es simplemente exhibición de cobardía y del propio miedo. Rezamos el rosario juntos en esa tarde. Fue muy consolador rezar el rosario juntos. El Papa dijo: el rosario, al igual que otras formas de oración muy antiguas, nos ha unido esta tarde en su ritmo regular, basado en la repetición. Así se abre paso la paz, palabra tras palabra, gesto tras gesto. Como una roca se va esculpiendo gota a gota. Como en un telar el tejido avanza movimiento tras movimiento. Son los tiempos largos de la vida, signo de la paciencia de Dios. Necesitamos no dejarnos arrastrar por la aceleración de un mundo que no sabe qué persigue, para volver a servir al ritmo de la vida, a la armonía de la creación y curar sus heridas. Se necesitan artesanos de paz, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Bueno, me ha gustado mucho lo que he escuchado de una persona que habla de un escáner hecho a una madre y a una hija, como que la experiencia de ese escáner que revela cuando la madre está besando a la hija y lo que se produce en el cerebro de la madre y de la hija. Impresionante lo que comentaba esta persona del proceso interno, el beneficio del dar afecto y el beneficio fisiológico del recibir afecto sincero y de la necesidad de volver a una autenticidad en las relaciones. Bueno, pues quiero terminar con la oración que hizo el Papa al final de la oración, muy bonita. Terminamos con esa oración, pero antes os quiero contar aquello que cuenta Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Me gustó mucho porque habla de un grupo de monjes que cruzan la línea de fuego en
en tiempo de la guerra de Vietnam, y él cuenta, me gusta mucho esto, que dice: al comienzo de la guerra del Vietnam, un pelotón norteamericano se hallaba agazapado en un arrozal luchando con el Vietcong, cuando de repente una fila de 6 monjes comenzó a caminar por el sendero elevado que separaba un arrozal del otro. Completamente serenos y ecuánimes, los monjes se dirigían directamente hacia la línea de fuego. Caminaban perfectamente en línea recta, recuerda David Bush, uno de los soldados integrantes de aquel pelotón, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Fue muy extraño, pero nadie les disparó un solo tiro, y después de que hubieran atravesado el sendero, la lucha concluyó. Nadie pareció querer seguir combatiendo, al menos no aquel día. Y lo mismo debió de haber ocurrido en el bando contrario, porque dejamos de disparar, simplemente dejamos de disparar. Dice el Papa: Señor Jesús, tú venciste a la muerte sin armas ni violencia, disolviste su poder con la fuerza de la paz. Concédenos tu paz, como a las mujeres asombradas en la mañana de Pascua, como a los discípulos escondidos y asustados. Envía tu Espíritu, aliento que da vida, que reconcilia, que convierte en hermanos y hermanas a los adversarios y enemigos. Inspíranos la confianza de María, tu Madre, que con el corazón desgarrado estaba al pie de la cruz, firme en la fe de que resucitarías. Que la locura de la guerra llegue a su fin y que la tierra sea cuidada y cultivada por quienes todavía saben engendrar, saben custodiar y saben amar la vida. Escúchanos, Señor de la vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. En Jesús en su tierra, Cayetana Jairi Johnson nos va a hablar del papel que tienen Nicodemo y José de Arimatea en el Evangelio.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues de estos días tenemos en referencia a relaciones directas con Jesús de Nazaret, pues a eminentes personalidades. Por ejemplo, leemos estos días en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Entonces, me gustaría destacar de este pasaje de la Biblia, pues precisamente algunos detalles biográficos de lo que es este personaje o persona Nicodemo. Entonces, sí que tenemos referencias rabínicas acerca de esta figura, que es una figura muy importante desde el punto de vista del judaísmo rabínico y también de la sociedad de Jesús en entonces, y sabemos por algunas referencias, ¿no?, emanadas del Talmud principalmente, aparte de lo que es el Evangelio de Juan y otras partes, donde podemos leer que Nicodemo pues era un miembro destacado del Sanedrín y era también un hombre de fortuna que vivió en Jerusalén en el siglo I, ¿no? Además de las menciones, pues también se hace pues toda una serie de alusiones acerca de estas preguntas, ¿no?, que también forman parte de lo que es el entrenamiento propio de lo que es el mundo de la Bet Midrash, lo que es el mundo de la exégesis judía típica, ¿no?, de lanzar preguntas, esperar respuesta y vuelta a empezar otra vez, ¿no? Y esta insistencia pues también sirve para exprimir al máximo no solamente el contenido, sino también lo que es la forma propia de la dialéctica que emplean habitualmente los judíos y en el sector rabínico que se nos conserva a partir del año 70 con lo que es el mundo del Talmud, ¿no? Y entonces se nos dice de este Nicodemo que no solamente hay esta mención expresa en el Evangelio de Juan, que os acabo de leer, sino que también pues sabemos que hacía visitas a Jesús por la noche, para que no se le conociera como uno de sus discípulos. También este hecho de las visitas nocturnas a Jesús, pues esto es otro signo clarificador de cómo pues para proteger a Jesús operaban de esta forma, con nocturnidad y no interpretada en el sentido negativo, como tanto Nicodemo como Arimatea pues procuraban, ¿no?, estar cuidando, estar custodiando, sabiendo que había otras tendencias entre los hebreos y también entre los romanos que procuraban la muerte de Jesús. En el caso de los hebreos, pues por cuestiones, digamos, de rivalidades entre las diversas facciones y especialmente con los saduceos y los celotas, pero también desde el punto de vista de los romanos, pues para evitar cualquier tipo de disidencias que se pudiesen presentar, ¿no? Entonces, pues teniendo estos frentes abiertos, pues era muy lógico que tanto Nicodemo como José de Arimatea pues estuviesen visitando a Jesús por la noche, pues no solamente para hablar con él, ¿no?, y también pues exprimir, ¿no?, toda esta riqueza que vino a aportar Jesús de Nazaret, sino también para hacer su labor de vigilancia, de apoyo y procurar pues que no tomaran preso a Jesús en ningún momento, ¿no? Entonces sabemos que tanto Nicodemo como José de Arimatea se hicieron cargo del cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna.
y que también es no solamente Nicodemo una figura destacada de la sociedad judía, sino que también sabemos que hay una referencia rabínica donde se habla de un Nicodemo Ben Gorión, que era un reconocidísimo hombre que tenía poderes milagrosos, ¿no? Y entonces también este Nicodemo Ben Gorión pues tenía una fama y un prestigio a nivel popular precisamente por sus aspectos de santidad que le rodeaban, ¿no? Entonces, por eso ayuda a explicarnos por qué en el mismo Evangelio de Juan 3, pues se hacen numerosas referencias por boca de Nicodemo acerca de las cosas celestiales, ¿no?, que trata o que debate este Nicodemo con Jesús, ¿no? Es decir, que hay dos espíritus que están fuertemente conectados con lo sagrado, con lo santo. En el caso de Jesús, pues hay una dimensión adicional por su ser hijo de Dios, por ser Mesías, y entonces por eso quien puede tener el alma y la vista espiritual abierta, pues está reconociendo en Jesús algo verdaderamente extraordinario, y solamente lo puede hacer alguien que también esté compartiendo, ¿no?, estas energías tan elevadas relacionadas con la santidad y tiene la visión correcta, pues para entender qué es lo que hay en la persona de Jesús, ¿no? Por ello, con el tema de la relación de José de Arimatea y de Nicodemo, pues también tenemos más relatos que redondean todas estas historias, y tanto es así que cuando también contemplamos el por qué Nicodemo está junto a José de Arimatea, pues podemos entender por las personalidades singulares que tienen estos dos hombres, podemos entender por qué su papel es tan importante en la vida de Jesús y especialmente en los acontecimientos de la pasión, ¿no? Al igual que Nicodemo, José de Arimatea, pues era también un judío de una alta, digamos, de un alto nivel social, era un judío adinerado, que es lo que se le suele describir también a través de diversos relatos bíblicos y también lo que se puede inferir a través de los textos o de la tradición, digamos, popular rabínica. Y entonces sí hay algunos detalles cuanto menos curiosos acerca de José de Arimatea, porque Arimatea está fuertemente asociado con los esenios. Sabemos de la existencia de un barrio esenio en Jerusalén, en el lado occidental de la ciudad, también muy próximo a lo que es el antiguo palacio de Herodes el Grande, y entonces los esenios, quienes parece ser están vinculados con el grupo de los manuscritos del Mar Muerto, ¿no?, con el grupo de desierto que están localizados en Qumrán, pues ayudaría también a entender estos aspectos, digamos, mesiánicos, escatológicos, que rodean tanto a la figura de Nicodemo como a este propio José de Arimatea, ¿no? Según la mentalidad esenia, que también es compartida de una manera, digamos, más ultra con el mundo de Qumrán, están esperando la inminente llegada de los tiempos escatológicos, los tiempos mesiánicos. Hay que estar purificándose constantemente y especialmente pendientes de la gran batalla final que se va a dar entre los hijos de la luz y los hijos de las sombras, ¿no? Entonces, precisamente por esta esperanza escatológica, pues también José de Arimatea enlaza muy bien con lo que es la santidad personal y de milagros que tiene Nicodemo, junto con estas actitudes también santas referidas a estas, digamos, advenimientos escatológicos o la espera, ¿no?, de estos tiempos finales donde vendrá un Mesías triunfante, ¿no? Entonces, precisamente José de Arimatea, al igual que Nicodemo, pues también era miembro del Sanedrín. Eran, según, ¿no?, lo que podemos leer en todas estas terminologías rabínicas, ¿no?, era uno que esperaba el reino de Dios, y esta es una de las formas de expresarse para decir que se espera al Mesías, y en esto sí que tenemos referencias en la literatura rabínica. Y también, pues él es el que se va a encargar de ceder su tumba
expresamente a Jesús de Nazaret, ¿no? Dirigiéndose personalmente hacia Pilatos para que le entregase el cuerpo, ¿no? Entonces, de entre los detalles que se suele decir acerca de estas personalidades, pues por ejemplo el mismo Evangelio de Nicodemo, que forma parte de lo que tradicionalmente se suele considerar literatura apócrifa, se nos dice en este Evangelio que José de Arimatea fue encarcelado por los judíos el viernes por la noche, poco antes del sábado. Este es el día también de la crucifixión de Jesús. Pero cuando fueron a liberarlo ya no estaba, aunque la puerta de su prisión estaba sellada y la llave la tenía Caifás. Fijaos también pues estos aspectos, ¿no?, sobrenaturales que rodean, ¿no?, la personalidad de Arimatea, y nos lo narra precisamente el Evangelio de Nicodemo, que era quien estaba estrechamente relacionado, ¿no?, con también Arimatea y todo lo que es el ciclo de Jesús, ¿no? También hay otras historias que nos dicen que Arimatea viajó hasta Gran Bretaña como uno de los 70 apóstoles para erigir allí el primer oratorio. Y del bastón que clavó en el suelo, cuando se detuvo a descansar en la cima de una colina, brotó, según cuenta esta tradición, una espina milagrosa que aún crece y brota cada día de Navidad, ¿no? También de estas leyendas británicas, ¿no?, pues se nos dice que José de Arimatea está relacionado con la historia del Santo Grial, porque se dice que José de Arimatea sostenía en la mano el cáliz del que Jesús había comido en la última cena cuando bajó el cuerpo de Jesús, y las gotas de sangre que aún manaban de sus heridas cayeron en el cáliz y le otorgaron propiedades taumatúrgicas trascendentales. Este cáliz sostuvo la vida de José en prisión durante 42 años y le instruyó en el conocimiento celestial. Entonces, como veréis, pues tenemos todas estas historias, estas tradiciones alrededor de personalidades emblemáticas, y lo importante es que emanan de un núcleo histórico común, conjunto, que vemos también a través de las tradiciones judías, de las tradiciones rabínicas, y que también nos reflejan que hay otro tipo de judío que también es elevadísimo, que están conectados directamente con lo sagrado, con lo divino, que tienen capacidades especiales y que por ello pues vieron inmediatamente en Jesús a ese Mesías que todo el mundo esperaba en su tiempo. Tanto Nicodemo como Arimatea pues van a ser personalidades emblemáticas que nos van a ayudar a entender y a situar que también hay una buena parte del judaísmo que protege y que ampara, ¿no?, todas estas cuestiones acerca de la venida del Mesías, y que vieron en Jesús esta dimensión extraordinaria con cuestiones sobrenaturales, con cuestiones celestiales, y que también esperaban este reino de Dios que se les presentó bajo la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, con el programa de esta noche, pues daros este tipo de detalles también acerca de la biografía de estas dos grandes personas que también pasaron de una manera más o menos discreta por la vida de Jesús, pero que le dan un realce extraordinario, porque también los personajes secundarios pues dan mucho mayor importancia al protagonista principal. Así que gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque van a dialogar sobre cómo el Señor nos enseña a vivir la caridad con discreción evangélica. Y hoy, José Manuel, una máxima. Una moneda necesaria en la vida con dos caras. Bueno, como todas las monedas. Oye, es que hemos oído, y quizá dicho muchas veces, la conocida expresión. Son las dos caras de una misma moneda. Y yo creo que tú y yo alguna vez hemos comentado esto. Dos cosas que parecen diferentes, pero en realidad son lo mismo. La máxima, la moneda con dos caras a la que nos referimos, es que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y la otra cara, la mano derecha del ingrato ignora lo que recibe su mano izquierda. Si lo pensamos, es algo tan sencillo como saber realmente vivir la riqueza de nuestra humanidad, nuestro ser creado a imagen y semejanza de Dios. Escuchar las palabras de Cristo y preguntarnos, como nos preguntábamos tú y yo en un diálogo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Algo tan sencillo como saber dar y saber recibir. Claro, si sabemos dar, como Jesús nos enseña, es que hemos sabido recibir. Y si sabemos recibir, lo que corresponde, oye, es saber dar. Comentábamos un día que la gran mentira de la vida es creer que se da sin haber recibido. Creerse alguien, creerse persona, creerse capaz de todo, abierto a todo, sujeto de derechos y libertades, sin el Dios que es el tú y la referencia del bien, de la verdad, de la belleza, de la felicidad. El prepotente, el necio, el inconsecuente, también el crítico miope, el pertinaz, el atiborrado de prejuicios y pobres medidas, vive convencido de que da sin haber recibido, de que no es nada lo que él puede recibir. Habla sin haber escuchado, Carmen. Parte solo de lo que procede de sí mismo y ni se plantea si no acaba dando más que nada. Y por eso, nuestro diálogo de hoy, las dos caras de una misma moneda, porque no existe la una sin la otra, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y la mano derecha del ingrato ignora lo que recibe su mano izquierda. Es una moneda preciosa y práctica. Jesús en su Evangelio siempre nos enseña lo que es el bien, lo que nos hace realmente personas felices, como nos dice en el muy conocido Sermón de las Bienaventuranzas. Felices los pobres, los mansos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que trabajan por la paz. Oye, pensemos en una familia en la que se viven las bienaventuranzas. Fíjate, una empresa, partidos políticos, bueno, fue en la política, en la economía, en todo lo que constituye la vida humana, que viviera realmente de las bienaventuranzas. Vamos, Benedicto XVI interpretó la enseñanza de Jesús, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, como una llamada a la humildad, que es el andar en verdad, y al despego de reconocimiento humano a hacer el bien. La caridad es un acto genuino de amor y justicia.
no un medio para obtener alabanza o alimentar la propia, vanidad, el ego. Sí, mira, socorrer al necesitado decía Benedicto XVI, es todo un acto de justicia, dando al prójimo lo que le corresponde. Y la caridad no es solo dar, sino darse, porque la auténtica caridad implica darse a uno mismo, a Dios y a los demás. Se espera y confía en la recompensa de Dios que ve en lo secreto. La máxima de Jesús invita a que el amor al prójimo sea natural y discreto, sin buscar siquiera la propia gratificación mental. Y esto es difícil, ¿eh? Sí, ya lo creo, ya lo creo. Pero verdaderamente cómo la psicología alimenta y es la realidad y que lo que humaniza es el cristianismo, pero vamos, que no sepa tu mano izquierda lo que haces con la derecha. Que sí, que es una buena sentencia. Que si lo pensamos, oye, es que es manifestación de la libertad, porque expresa la decisión sobre la propia conducta y la respuesta que damos, el porqué de nuestro actuar. Se entiende clarísimo en el contexto que nos lo dice Jesucristo. Cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Así se recibe ya una recompensa. Pero esta no es la recompensa que realmente nos hace bien y la que experimentamos nuestra veracidad y libertad. Tú actúa libremente, busca en tu conciencia, en la mirada de tu Padre Dios, el juicio sobre tus propias acciones, la recompensa. Es expresión de libertad, de autenticidad, de la verdadera autoestima, mirarme a la luz de la mirada de Dios, porque no se actúa por lo que digan o dejen de decir, por vanidad, por compensación ni justificación. Como dice una amiga mía, de esa manera, dice, muy simpática, vivir de esa manera en la que no hay nada que demostrar, no hay pasarse la vida demostrando, sencillamente vivir desde la interioridad sin nieblas. Esa es la manera de obrar que nos presenta Jesucristo, al fin y al cabo el conocedor de nuestra naturaleza, y nos habla para todos los hombres de todas las épocas y en todos los momentos. Hemos comentado, tú y yo, cómo nos conmovió Liliana en el funeral de Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz, con su acción de gracias y su sentido de la vida, ¿verdad? Es verdad, y me acuerdo de la anécdota que ella contó y que ilumina muchísimo nuestro diálogo, ¿eh? Dice que cuando era niña le preguntó un día a su madre, mamá, ¿cuánto dinero ganas? Entonces la madre piensa que es algo que habían estado hablando entre los chiquillos y la contestación de la madre es que la recordamos, tú sí, desde luego, es formidable. Lo justo, cariño, porque lo que queda en mi cuenta a final de mes no es mío. Al no entenderlo me dijo, es de los demás, es formidable. Y hoy vamos a ver la otra cara de la misma moneda, es que es lo mismo, que implica esa auténtica manera de ser y obrar, esa rica libertad, esa que arranca de nuestra interioridad. Una cara es todo lo que estamos comentando. No actuar para que nos vean, para ser alabado, incluso ante nosotros mismos, reconocido, para quedar bien, para buscar fuera lo que no llevamos dentro, vamos. Al hacer realmente el bien, con libertad y verdad, se siente en la conciencia el gozo de actuar ante la mirada y el juicio de nuestro Padre Dios. Esto teníamos que sentir muchísimo, que es lo importante en la vida. Por eso es evidente, la otra cara de la moneda. No puede darse la una sin la otra. La moneda necesaria en la vida nos pone de manifiesto el verdadero y justo sentido de nuestra relación con todos y con todo. La conducta libre y veraz implica la otra cara de la misma moneda que nos desnuda del egoísmo, porque la mano derecha del ingrato ignora lo que recibe su mano izquierda. Para algunos conocedores de la naturaleza humana, la gran riqueza de la persona es la gratitud.
porque eso indica que es capaz de recibir, de abrirse, de reconocer, de una postura limpia y sana. Si la única oración que dijera en toda la vida fuera gracias, bastaría, decía el maestro Eckhart, dominico alemán, conocido teólogo y filósofo, sería... Es precioso, es verdad. Definitiva, sería la gran oración. Gracias. Es verdad. Responde esta oración suya tan magnífica a lo que es el leitmotiv, el motivo central de su pensamiento, la fertilidad de Dios, la sobreabundancia de amor, cuya obra es la creación del mundo, un acto de voluntad divina y no una consecuencia necesaria. Es decir, dicho de una manera cercana y próxima a nosotros, la gratuidad de la obra de la creación, la gratuidad de su amor, la gratuidad de nuestra existencia, la gratuidad de la redención es fundamental. Por eso tiene tanto sentido decir la oración que tú has recordado, con todo el corazón, lo que has dicho. Si la única oración que dijera en toda la vida fuera gracias, qué bonito, que la has recordado, bastaría. Claro, y por eso, Carmen, nunca seamos pobres en agradecimiento. Es la gran riqueza de la persona. Solo un exceso es recomendable en el mundo, decía Jean de Le Bruyere, el exceso de gratitud. O lo que dice el proverbio chino, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Oye, me quedo con el exceso de gratitud, qué bonito, es necesario en la vida. La mano derecha del ingrato ignora lo que recibe su mano izquierda. La personalidad del ingrato no es expresión de libertad, veracidad, de auténtica autoestima. El verdadero agradecimiento lo hay solo en el ámbito de esa auténtica voluntad, de ese auténtico sentido de la libertad. Saber dar y saber recibir es la corriente de vida en la que estamos unidos con nuestro Padre Dios y nuestros hermanos, que tú y yo recordamos tanto porque lo sentimos dentro. Quien no sabe lo que es la gratitud, como has dicho tú, no sabe dar ni recibir. Claro que eso es imposible sentirlo sin lo que tú has recordado del maestro Eckhart. Vivimos y existimos por la fertilidad de Dios, por la sobreabundancia de su amor. Es esencial vivir de esta gratuidad. Y entonces sí, en esta corriente, el recibir y el dar y el recibir. Beber agua, recordando siempre la fuente, como has dicho. Por eso, Carmen, quedémonos con esto, ¿no? Si la única oración que dijera en toda la vida fuera gracias, bastaría. Gracias. Nos tenemos que despedir hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos contenidos. Ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y también escribirnos a la dirección de correo electrónico del programa. Que tengáis una feliz semana. Gracias por estar ahí.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. I say it's alright.